Hola gente, ni siquiera he dormido, pero aquí estoy haciendo un vídeo porque Switch 2 ya está aquí. En este vídeo os hablaré de las características más importantes de la consola y sobre los videojuegos que ya han sido anunciados en ella. Así que sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, la consola tiene todas las características de lo que era la Switch original. Puedes jugarla en la televisión, en modo portátil o partir el mando y jugar con un amigo. La pantalla ahora es bastante más grande, pasando de 6,2 pulgadas a 7,9, conservando exactamente el mismo grosor que tenía la consola original. La resolución de la consola en modo portátil ha pasado de ser de 720p a 1080p, que hará que los juegos en vez de verse pixelados se vean pixeladetes, ¿ves? Para mí 1080p en una pantalla portátil está de puta madre, no necesita más. La tasa de refresco de la pantalla portátil ha recibido un incremento de 60 fps a 120. La verdad es que el incremento de fotogramas se agradece un montón, porque hoy en día 60 fps se empiezan a quedarse cortos, ¿verdad? En este ejemplo que nos ponen aquí de Mario Wonder, podemos incluso apreciar animaciones de Mario que ni siquiera podías llegar a ver en 60 fps. Es decir, algunas poses intermedias en las cuales está Mario ni siquiera eran visibles en la consola original. Esto además de, obviamente, el incremento de fluidez que siempre se agradece, especialmente para los jugadores que venimos de PC. La verdad es que menuda época para estar vivo, porque nunca me esperé ver una consola de Nintendo a 120 fps. Sin embargo, aquí viene la primera característica de la consola que no me acaba de gustar, y es que la pantalla es LCD. En 2024 el 51% de los móviles que se vendieron tenían pantallas OLED. La Switch original, en un formato, tenía pantalla OLED, y el precio de esta Switch 2 no es precisamente barato, así que qué menos que tuviese una pantalla OLED, que estamos en 2025 ya. Pero bueno, al menos han incluido una función llamada HDR o alto rango dinámico, que hace que en general todos los colores de la pantalla se vean muchísimo mejor. Es más, si tenéis una televisión un poco antigua, es bastante probable que veáis mejor los colores en el modo portátil. Así que bueno, pues las ovejas que entran por las que salen, supongo. Ahora que me fijo, el Mario tiene una Pokéball en la mano, tío. Muchas gracias, HDR, sin ti no habría visto ese detalle. Aquí tenemos una función de Nintendo siendo Nintendo en el mejor de los sentidos, y es que han convertido al Joy-Con en un ratón. Puedes utilizarlo de ratón para ciertos videojuegos. Esto me parece una función brutal. Esto va a venir de puta madre para emular, colega. Y quizá alguno podría pensar, ¿pero qué quieres decir con Nintendo siendo Nintendo? ¿Aplicar un control de PC a una consola de Nintendo es lo menos Nintendo que ha hecho Nintendo nunca? Y tendrías razón, proyección de mi cabeza de un posible comentario futuro. Si no fuera porque Nintendo ha querido literalmente reinventar la rueda, creando su propio sistema de juego con ratón y teclado. Bueno, ratón y ratón. Y ya está, y se quedan tan anchos. Dos ratones, venga, ¿por qué no? Es que simplemente Nintendo lo ha vuelto a hacer, la verdad. Bueno, ahora para todo el que se piensa que soy un fanboy de Nintendo, lo siento, pero te vas a llevar una pequeñísima desilusión. Desde Nintendo Switch 1 hemos octuplicado la capacidad de almacenamiento de nuestro disco duro. ¡Oh, qué bien! Hemos pasado de una putísima mierda a una mierda. La Xbox 360 del 2010 tenía solo 6 GB menos que la Nintendo Switch de 2025. Y recordemos que es una reedición de una consola del 2005, o sea, hay 20 años de diferencia entre consola y consola, es vergonzoso. Pero es que si comparamos con PS3 es incluso peor. Recordemos, la primera de 2006 y la versión Super Slim de 2012, 500 gigas, colega. Y estás sacándome pecho aquí en pleno 2025 por 256 gigas. Es una broma. Faltan como 2 años para la Play 6 y me estás diciendo que la Play 3 tenía el doble de capacidad que tú en una... Oye, es que fue una reedición, ¿eh? Estás comparando la reedición con una consola de salida. Mira, ya estás descomentando eso, chaval. Como... Os veo venir, como vea el comentario me lo como. Pero bueno, por lo menos va a ser algún tipo de disco duro SSD, me imagino, porque dicen que va más rápido. Aunque tampoco lo han confirmado, así que vete a saber. Pero bueno, no todo podían ser malas noticias. Y es que así como no me esperaba una consola de Nintendo a 120 FPS, tampoco me esperaba una consola de Nintendo a 4K, la verdad. No me habría extrañado que hubiesen hecho la pajarería de sacar una consola de Nintendo a 2K. Pero efectivamente, 4K disponible como una opción.
Yo la verdad, sorprendido y contento al respecto. También tiene un ventilador para regular la temperatura y bueno, que corra el aire. Venga, siguiente cosa. Este punto es uno de los que más me gusta, la retrocompatibilidad. Puedes jugar a juegos de Switch 1 en Switch 2. Es algo que se esperaba, pero no se podía dar por hecho, y ver que está ahí, pues joder, qué bonito. Yo personalmente siento que todas las consolas deberían tener retrocompatibilidad, y no solo respecto a la consola de la anterior generación, ya que la mayoría de juegos que compramos son en formato digital. Una hipotética Switch 5 debería correr los juegos de la Switch 1, 2, 3 y 4. O por qué no, los de todas las consolas de Nintendo. Por cierto, Switch 2 saldrá el 5 de junio de 2025 a 470 euros. El precio está feo, la verdad. Luego han añadido una opción de control parental que es bastante completa. Si el hijo pasa demasiado tiempo jugando, puedes poner un temporizador y, pues, básicamente limitarle el acceso al juego, ponerle avisos y si se los salta, incluso suspenderle la partida. Esto habría sido el sueño húmedo de muchas madres de los 2000, ¿eh? También puedes observar a qué juegos está jugando tu hijo para saber si juega juegos que no están permitidos para su edad. ¿A quién quiero engañar? Estamos hablando de una consola de Nintendo. Vamos, que el hijo estará bastante bien controladito. Igualito que nosotros cuando jugábamos al GTA San Andreas de pequeños, ¿verdad? Por último, podrás protegerle de desconocidos decidiendo tú con quién puede tener llamadas de voz o con quién no. Ya sabes lo que dicen, hay mucho loco en internet. Ay, Dios mío, estos jóvenes van a crecer sin saber lo que es insultarse con treintañeros en una lobby del Call of Duty, tío. Esta generación está completamente perdida. Y hablando de insultarse, el Game Chat, que básicamente, para no hacer la historia muy larga, es una mega gigacopia de Discord, pero según han dicho está bastante mejor adaptado lo que sería el micro para que puedas utilizarlo con toda comodidad. ¿Tienes el micro súper lejos? Bueno, da absolutamente igual. Al parecer, según dicen, se te va a escuchar perfectamente a la distancia que sea. ¿Que tienes a lo mejor mucho ruido de fondo? Pues básicamente el sistema de comunicación tiene incorporado un antirruido que hace que se silencien los sonidos pero se siga escuchando la voz. Del mismo modo que lo puede hacer Discord, aunque supongo que tendrá más comodidades al ser una consola de Nintendo y estar como muy pensada concretamente para esto. Y evidentemente también tiene incorporada cancelación de eco para que no se escuche tu juego por el micro. Luego, como podéis ver, también tiene el compartir pantalla clásico de Discord, es que es básicamente Discord en la Switch. Y bueno, básicamente puedes compartir tu pantalla mientras simultáneamente ves la de los demás. A todo esto se accede con un nuevo botón, el botón C. Antes teníamos la A, la B, la L y la R. Con el tiempo se unieron la Y y la X y ahora se une la C para las llamaditas. Hasta puedes meter la webcam, incluso meterte con una especie de croma impostado dentro de los juegos del compartir pantalla o de lo que sea. No sé, está divertidete, está graciosete. Por último, antes os mencionaba el tema de la retrocompatibilidad con todas las consolas de Nintendo. Bueno, pues en el caso de Nintendo GameCube ya lo han hecho. No será una retrocompatibilidad completa, básicamente ellos eligen el catálogo, y de salida solo estará Zelda Wind Waker, Soul Calibur y F0, el cual va a tener multijugador a pesar de ser un juego de la GameCube, tanto local como online. Personalización de los botones para competir con los emuladores y más juegos de GameCube que irán apareciendo a lo largo del tiempo. Esto está bien porque deja la puerta abierta a un Super Smash Bros. Melee jugado online de manera oficial, que supongo que a quien le importa porque existen los emuladores que son gratis, pero bueno, no está de más un online oficial, ¿no? Quizá incluso funcione mejor. Lo dudo mucho, pero bueno. Quién sabe. Y por otro lado le han hecho un remaster al mando de GameCube, añadiéndole básicamente las cositas, pues yo que sé, poder tenerlo inalámbrico y tal, y USB tipo C y el botón transmitir pantalla en Discord. Por último va a haber una versión mejorada de Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Estas versiones tendrán mayor resolución, mayor tasa de frames, HDR, y aunque ya tengas los juegos comprados, te van a cobrar por la mejora visual. Hijos de puta. Luego que por qué emulo, tío. Luego que el emulador. Chúpame la polla. ¡Los juego! Sin duda el juego más destacado de la conferencia ha sido el nuevo Mario Kart. Era complicado ver qué podían hacer para mejorar respecto al anterior, y la verdad es que parece el paso lógico a seguir. A nivel visual es básicamente Mario Kart 8 pero llevado un poquito más allá. La resolución y los frames serán mejores por la capacidad de la consola, pero se pueden ver ciertas mejorías en cuanto a las animaciones de los personajes y en cuanto a la iluminación. ¿Es sutil? Sí,
pero es un pequeño pasito adelante. Y además Mario Kart 8 ya se veía súper bien, así que ninguna queja. Luego, a nivel jugable, básicamente es un mundo abierto, tipo Burnout Paradise o Forza Horizon. Supongo que podrás ir haciendo carreras en ciertos circuitos y dar vueltas por el mundo libremente. Por una parte, de decir que me parece el paso lógico para evolucionar la saga, pero por otra, no sé hasta qué punto quiero meterme en un mundo abierto cuando hablamos de un Mario Kart. No sé si seré el único, pero ¿no da como un poquito de pereza? El decir, bueno, tengo todo un mundo que explorar conduciendo con mi coche. No sé, yo en Mario Kart quiero entrar, meterme a una carrera y ya. Hay nuevas mecánicas como lo que podéis ver en pantalla y espero que haya muchas más, porque de lo contrario va a ser aburrido simplemente ir moviéndote con un cochecito por el mundo abierto, sin ningún objetivo o sin ninguna carrera que ganar. También siento que es importante que mientras te desplaces por el mundo abierto, a pesar de no estar en una carrera, puedas seguir cogiendo cajitas que te den ciertas ventajas, ¿no? Para que la conducción fuera de las carreras sea más entretenida. Los escenarios me encantan, siempre han sido muy espectaculares en la saga y veo que aquí no han bajado el nivel, todo lo contrario. Y en fin, a pesar de que no me acaba de convencer el rollo del mundo abierto, siento que es lo mejor que le puede pasar a la saga en realidad. Al final, otro Mario Kart igual que los de siempre sería aburrido. El siguiente juego es el Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, y he de decir que este juego me recuerda bastante al Ultra Kill. A primera vista podría no parecer que tenga demasiado que ver, pero es que lo veo y el primer pensamiento que aparece en mi cabeza es me la ultrapela. ¡Siguiente! Vale, dejadme tirarme un triple con este. Este va a ser el equivalente a lo que fue Godfall en PS5. Godfall era un juego que estaba plagadísimo de reflejos y efectos de partículas, un poco con la intención de hacer brillar a la nueva generación. No tanto desde el realismo, sino desde el mira cuántas cosas puede procesar nuestro cacharro. Demon Ex Machina Titan Siction lo veo un poco parecido. Oh, graficazos, partículas, mundo semiabierto o abierto del todo, no lo sé. Robot, gráficos buenos. Para ser una consola de Nintendo. Y luego la gente lo va a poner de ejemplo cuando salga el Pokémon y se vea como una mierda y digan, mira lo que puede hacer la Switch 2. Eso es lo que yo pienso que va a ocurrir. No pinta mal el juego, no quiero decir que me parezca una mierda ni nada así, como si me parecía el Godfall, pero creo que ese es su inevitable destino. Veremos si me equivoco o no. Siguiente juego, Deltarune. Che, que encima le gusta el drum and bass. Pero hay algo que haga mal este hombre. Yo, lo que me diga Toby Fox, yo subo al barco. Porque Undertale es uno de los mejores juegos de la historia. Le hice un vídeo hace ya 7 años. Ay, Dios mío. Y a día de hoy es uno de los mejores vídeos de mi canal. Toquete hecho pronto. En serio, ha envejecido muy bien el vídeo. Bueno, la cuestión es Deltarune. Casi le llamo Delta Force por culpa de mi último vídeo. ¿Tengo hype? No. ¿Le tengo muchas ganas? No. ¿Cuando salga jugaré? Sí. Probablemente será un juegazo. Sí, pero ¿sabes qué me ha pasado? Que es que llevo tanto tiempo haciendo el puto juego y haciéndolo por capítulos y esta tontería que yo ya he dicho, bueno, pues yo qué sé, ya lo acabarás, ¿sabes? Venga, hasta luego, ya me avisas. Y el capítulo 1 de Deltarune estuvo muy bien, pero es que Undertale es Undertale, tío. No sé, ya veremos qué tal acaba Deltarune, porque han sido muchos años de espera, han sido muchos años de poca... No sé, esto de querer hacerlo trozos no... ¿Sabes qué pasa? Que pasas tanto tiempo esperando que cambias como persona y entonces ya, quizá ya no conectas, ¿sabes? Y Toby, Undertale lo hiciste muy rápido, Undertale lo hiciste follado y te salió de puta madre. Seguro que acaba bien. Toby Fox tiene talento, pero... no sé. Es rara mi relación con Deltarune. Force. Donkey Kong. Bananaza pinta increíble. Con lo fácil que habría sido hacer un Mario Odyssey 2. Con lo fácil que habría sido hacer, no sé, cualquier juego en 3D. Y han dicho, ¿sabes qué? Tenemos a Donkey bastante abandonado. ¿Qué tal si hacemos un buen juego 3D para él? ¿Y qué puedo decir? Tiene muy buena pinta. Porque lo rompe todo. Porque es un mono. Está fuerte y se la pela el mundo. Esto me mola mucho, joder, porque no tiene nada que ver con lo que sería un Mario Odyssey. Es decir, sí, personaje de Nintendo y 3D, pero lo reinterpreta completamente. Mira ese puto nivel de destrucción. Nunca estaría eso en un juego de Nintendo, pero aquí tiene todo el sentido que esté. Porque llevas a un mono loco que rompe cosas. Cuando llevas a un mono loco que rompe cosas es cuando Nintendo se pone exquisita con la destrucción, como si fuesen los creadores del puto The Finals, Battlefield o mi prima. Sí, tengo una prima Hakaishin, ¿qué pasa? No sé, me gusta lo que veo aquí. Tiene personalidad, tiene estilo Nintendo, es guay.
¿Sabes lo que tiene Nintendo? Que quizás no tiene ideas muy locas o rompedoras o novedosas, pero joder cómo ejecuta. Si ahora un estudio promedio te dijera, sí, vamos a hacer un plataformas 3D con un mono que está muy fuerte. Te harán un mono que coge enemigos, los lanza contra otros, tiene animaciones de combate que son muy puño, fuerza. Algo que estaría bien, pero genérico. ¿Y qué te hace Nintendo? Pues esta maravilla. Son simples, pero saben cómo explotar bien y hacer un juego bananza. ¡Bananza! ¡Te amo, Goku! ¡Buu! ¡Buu! El Dragon Drive es una mierda. ¡Buu! 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 Juego para wokes, para rojos y maricones. No me gusta, lo odio. ¿Qué es eso de meter a un paralítico en un juego? Inclusión forzada. ¿Cómo se nota que quieren el dinero de la gente que va en silla de ruedas? Era sarcasmo. Está guapo, ya lo he mencionado antes, lo del doble ratón y tal. Me parece una manera inteligente de hacer ahí un sistema de control y tal novedoso. No sé, está bien. Rocket League de básquet en silla de ruedas. No sé, la verdad es que está guapo el concepto del juego. Como decía antes, no es una idea súper original. Cambias coche por silla de ruedas y cambias fútbol por básquet y ya está. La idea es la misma, pero la ejecución sí es muy original. O sea, literalmente han inventado algo que nunca se ha hecho en ningún videojuego de PC que yo sepa. Utilizar dos ratones, ¿sabes? Y lo peor es que tiene todo el sentido con la mecánica de la silla de ruedas. No tienes que comprar un mando extra porque los Joy-Con ya estaban pensados así desde la Switch salida en 2016. Pensados para dividirlos en dos, me refiero, no como para usarlos de ratón. Totalmente marca Nintendo. No sé, está muy bien. Me llama la atención. Tampoco es mi estilo de juego ahí predilecto, pero aprecio la innovación, la verdad, se aprecia desde aquí. Elden Ring en Switch. Pues eso, Elden Ring en Switch. Ya está, no tengo opinión. O sea, bueno, en verdad sí tengo opinión, pero me he cagado de decirla. Porque... No, en verdad no tengo opinión. Es que te diga, pues Elden Ring, ahora en la Switch, pues ya está. He mirado un poquito el stream de Alex el Capo y cuando se anunciaba este Kirby, Alex el Capo decía: ¡No! ¿Pero qué hacéis, Nintendo? ¿Pero qué hacéis? Que ya tenéis el juego de carreras perfecto. ¡Ya lo tenéis! ¿Por qué queréis competir con vosotros mismos? ¡No lo entiendo! Y he dicho, joder, qué inteligente es Alex el Capo, tío. Siempre tiene las opiniones más basadas. Pero luego he dicho, espera un momento, aquí pone aire. Y aparte esta gente, pues sí, una va en moto, pero los demás van volando, así que cuidado. Cuidado porque así como el Mario 3D y el Donkey Kong 3D se parecen, quizá esto se parezca a Mario Kart, pero lo mismo no sea. Ah, ¿ahora qué, Alex el Capo? Perdón. En fin, que pinta chulo el Kirby. ¡Siguiente juego! Kirby, ¿puedes dejar de chupar cámara? Kirby la Tierra Olvidada en Switch 2. Muy bien. Dinero parte 2. Siguiente juego. Como vuelva a aparecer Kirby, me cago en la puta ya, Venga, Kirby, te perdono. Siguiente juego. Four kids find this old tattered map. Off they went, armed with nothing but youthful enthusiasm and a profound lack of preparation. Boom! Terrible at steering a raft. Let's slay some trees. Kirby, por favor, ¿podemos hablar? Tony Hawk Pro Skater 3 y el 4, además. Por si te aburres del 3, pues tienes el 4. Me van a funar. Fúnenme, adelante. Me la pela. Me la pela. Me la putísimo pela. Pero disfrutadlo. Disfrutadlo, de verdad que... No pinta mal, en verdad, pero... No he jugado ninguno, no tengo ningún tipo de nostalgia. Está guapo, en verdad, Yo una cosa que valoro de mi contenido, yo diría que lo que destaca es el rigor periodístico. Ahora bien, me da pereza verme el vídeo del Mario Party porque es el más largo. Sí. Ahora bien, tendrá un huevo de funcionalidad con los Joy-Cons. Seguramente está bastante guapo. Pasarlo bien. Me da igual. A lo mejor algún día me deja de dar igual, pero ahora mismo me da igual. Y por último, lo mejor de este plato.
Bloodborne 2, Bloodborne 2. Bueno, no, técnicamente The Dusk Bloods, ¿vale? Bloodborne 2, bien. Ya está, no tengo mucho más que añadir. O sea, es como... ¿Qué cojones? ¿Qué hace esto en una Nintendo Switch? Pero guay, mola. No es Bloodborne 2, porque tampoco podían comprar la licencia, pero a la vez está guay, porque se diferencia de Bloodborne. Hay muchos paralelismos, pero hay muchas cosas que no se han visto en ningún juego de la saga Souls. Había hasta un puto dinosaurio por ahí, en fin. No sé, hay un... Mira, esto, futurista aquí, vuela el tío por un sitio que parece el Den Ring. No sé, tiene un rollete nuevo, tiene un rollete que no es puramente Bloodborne. La luna esa ahí y tal, sí que es un pelín Bloodborne, pero a la vez no. No sé, pinta bastante interesante, la verdad. Y bastante sorprendente, sobre todo, porque es que no lo habría predicho en la vida. Tiene el rollo Bloodborne, pero lo lleva más allá, ¿no? Como que le muerde el cuello a la tía. Gente, me quiero ir a dormir. Ya. Dale like, suscribe. Comenta y adiós.